Todos conocemos el Guernica, de Pablo Picasso, uno de los cuadros más importantes del expresionismo abstracto del siglo XX español, que se encuentra hoy día en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, capital de España. Fue pintado, supuestamente, en el año 1937, por encargo del bando republicano en plena guerra civil, con la esperanza de que la exhibición del mural en el escaparate de la Exposición Universal de París sirviera para recabar ayuda económica contra el fascismo. Según la web del Museo Reina Sofía, el lienzo se instaló en una de las paredes del Pabellón Español, un edificio que en sí mismo funcionaba como una máquina de propaganda política y que fue diseñado por Josep Renau. El cuadro fue utilizado por la política exterior de la Segunda República Española como un objeto tanto artístico como político, midiendo así los límites de la propaganda. Si seguís mi canal recordaréis un vídeo titulado La verdad sobre Lorca. En él mostraba la historia que subyacía con respecto a la muerte del poeta más importante de la generación del 27, Federico García Lorca. Una historia tergiversada, ocultada, modificada y deformada por los intereses económicos de la Fundación Federico García Lorca, y también por motivos ideológicos deformada por la izquierda indefinida que hasta ahora gobernó España. Pues bien, este vídeo va en la misma línea, pero centrándonos en el Guernica de Pablo Picasso, ya que lo que voy a ofrecer en este vídeo a continuación discute la versión oficial sobre la historia de este importante cuadro. Aunque la versión alternativa que voy a presentar también ha sido criticada, y voy a ofrecer también la crítica a la misma. ¿Quieres saber por qué? Sigue mirando este vídeo. Empecemos por lo que todo el mundo sabe sobre el Guernica de Pablo Picasso en lo que es la versión oficial de su historia. El Guernica es un lienzo monumental que mide 3,5 metros de alto por 7,8 metros de ancho y fue pintado por Picasso en el año 1937. Este famoso cuadro es considerado una obra maestra del arte contemporáneo y una poderosa expresión de las atrocidades de la guerra. Su estilo es una mezcla de cubismo, surrealismo y expresionismo. Al propio Picasso, además, se le considera el padre del cubismo. Según la versión oficial, esta pintura toma su nombre del bombardeo ocurrido el 26 de abril de 1937 en la ciudad española de Guernica durante la Guerra Civil Española. El cuadro fue encargado por el gobierno republicano español para ser exhibido en el Pabellón de España de la Exposición Internacional de París de 1937. El Guernica presenta una composición caótica y angustiosa, que representa figuras desfiguradas y distorsionadas, animales y elementos simbólicos. Los colores predominantes son el blanco y el negro, lo que acentúa la sensación de desolación y tragedia. Uno de los elementos más impactantes del cuadro del Guernica de Picasso es la presencia de figuras humanas y también de figuras animales representando ambas sufrimiento, muerte, dolor y horror. Podemos encontrar caballos agonizantes, un toro furioso, una mujer que lleva un niño muerto en sus brazos y lo que se supone que es un guerrero caído empuñando una espada. La combinación de estos elementos visuales poderosos y la técnica única de Picasso, como el uso de formas geométricas y el estilo cubista, hacen del Guernica, según los críticos de arte y los historiadores, una obra maestra innovadora y con un fuerte mensaje político y social. A lo largo de los años, el Guernica ha sido interpretado de diversas maneras, pero, insisto, según la versión oficial representa la brutalidad de la guerra y el sufrimiento humano causado por la violencia y el conflicto. Por ello, el Guernica se ha convertido en un símbolo universal de la denuncia de la guerra y la violencia y un símbolo de paz y de justicia. El Guernica de Picasso ha dejado una huella indeleble en la historia del arte y su impacto trasciende fronteras y generaciones. Esta obra, considerada maestra, continúa inspirando y provocando reflexión en todo aquel que se enfrenta a ella. Pues bien, esto es lo que se ha contado hasta ahora sobre el Guernica, es decir, esta es la versión oficial del cuadro, de su historia. Sin embargo, desde hace tiempo está circulando una versión alternativa sobre el origen de este importante cuadro, que afirma que, en origen, el Guernica no fue un cuadro pintado para representar ningún bombardeo, es decir, que el Guernica no representa el bombardeo alemán sobre la ciudad española de Guernica en la Guerra Civil Española. Se afirma incluso en esta versión alternativa que
el cuadro fue planificado antes de que se produjera el bombardeo de esta ciudad. De hecho, Picasso recibió el encargo del cuadro antes de que se produjera dicho bombardeo. Estas fuentes afirman que el cuadro fue encargado en enero de 1937, meses antes del bombardeo, que fue en abril. Y no solo esto, sino que en enero recibió un primer pago del cuadro de 50.000 francos franceses de entonces. Picasso en ese momento residía en Francia. Y la Exposición Universal de París se inauguraría un mes después del bombardeo, es decir, en mayo del año 1937. Y entonces, ¿qué representaría este cuadro de Picasso según esta versión alternativa? Quedaros a ver lo que queda de vídeo porque ahora mismo lo descubriréis. Lo que voy a exponer a partir de ahora, insisto, no es la versión que sostengo yo, sino que es la versión alternativa que está empezando a coger fuerza, sobre todo en internet, sobre el origen e historia del cuadro más importante de Pablo Picasso, el llamado Guernica. Después de exponer esta versión, como no podía ser de otra manera, expondré la crítica a esta versión. Pero sigamos. Tenemos que remontarnos al año 1934 para, según esta versión alternativa, conocer el verdadero origen del cuadro que, por razones de propaganda política, se acabó llamando Guernica. Ese año, el 13 de agosto, murió de una cornada en una plaza de toros el torero, mecenas y escritor español Ignacio Sánchez Mejías, admirado por Pablo Picasso y amigo íntimo de Federico García Lorca, quien publicaría en 1935 un conjunto de 4 elegías titulado Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, un auténtico éxito editorial de la época. El suceso de la muerte del torero tuvo un enorme impacto durante la Segunda República Española, ya que tanto él como su amante, la argentinita, eran tremendamente famosos entonces. Influido por el suceso, Picasso pintó un cuadro que tituló, según esta versión alternativa, Corrida o Recuerdo a Sánchez Mejías, plasmando así la escena de la muerte del torero y el dolor que provocaba. Según esta versión, Picasso acabó de esbozar el cuadro poco después de que, en enero de 1937, y como ya dije, aceptara los 50.000 francos del primer pago del encargo para la Exposición Universal de París, que tenía prevista su inauguración para el 1 de mayo de 1937. Esa importante suma de dinero recibida, unida al carácter propagandístico que el comisario de la exposición quiso darle a la muestra con el objetivo de recaudar fondos para el gobierno republicano español, hicieron que Picasso accediera a cambiar el nombre del cuadro y permitir que se utilizara para hacer propaganda política internacional en defensa del bando segundo republicano durante la Guerra Civil Española. Esa mentira de Picasso sobre su propio cuadro hoy es expuesta en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid como símbolo de antifascismo y de antifranquismo, cuando en realidad sería una muestra del dolor por la muerte de un torero admirado por el autor, muerto de gangrena 2 días después de sufrir una gravísima acogida en la Plaza de Manzanares el 11 de agosto de 1934. Como ya dije, tan solo un mes antes de la exposición y 3 meses después del primer pago, se produjo el bombardeo nazi, es decir, alemán, de la ciudad española de Guernica. Tenía prevista su inauguración el 1 de mayo de 1937, pero de hecho se retrasó. Y se retrasó solo 4 días después del ataque. El escritor Max Aub, en una carta fechada al mes siguiente del bombardeo y dirigida al embajador Luis Araquistain, contaba que había entregado a Picasso un cheque de 150.000 francos en un segundo y último pago. Se sabe por otros documentos que antes había recibido otros 50.000 como adelanto al aceptar el encargo. En total, 200.000 francos de 1937, lo que equivaldría a más de 131.000 euros de junio del año 2023. El 1 de mayo de 1937, 5 días después del bombardeo, hubo varias concentraciones sindicales en París en protesta contra el bombardeo de la ciudad española de Guernica. Pero como ya dije, Picasso en ese momento vivía en Francia y realmente vivió en Francia durante todo el transcurso de la Guerra Civil Española. No pisó España en ningún momento. El nombre de la villa de Guernica se le asignó al cuadro en junio de 1937, según algunas versiones, por idea del delegado de Cultura de la Generalidad de Cataluña, poco antes de la inauguración del Pabellón de España en la Exposición Universal de París, y con una clara intencionalidad propagandística. El Guernica, siempre según esta versión alternativa, no representa ningún bombardeo, sino la acogida mortal de un torero, con el toro encampanado, los caballos espantados, las plañideras gesticulantes
la bombilla de la enfermería y el estoque partido en primer plano. El torero yace roto con su espada rota, simbolizando así que ha perdido la corrida además de la vida, y el toro aparece con la espada clavada, con mirada mansa, que es como era Granadino, el nombre del toro que mató a Ignacio Sánchez Mejías. La simbología de la madre con el niño en brazos, llorando, es la de todas las madres al perder a su hijo, sin importar la edad de este, pues perder a un hijo es antinatural, pues normalmente mueren primero los padres, por lo que muestra su gran angustia, así como los otros personajes, pues era un torero muy admirado. Tal y como afirma José Morente en su blog La razón incorpórea, el origen taurino del cuadro sería bastante claro. ¿Qué dice Morente al respecto? Lo voy a explicar en sus propias palabras. Para interpretar el Guernica como una denuncia del bombardeo, hay que recurrir a un simbolismo un tanto forzado y extraño, ajeno además al mundo creativo de Picasso, sobre todo si se piensa que este, igual que ocurría con Goya, fue siempre mucho más directo en sus obras. Conociendo a Picasso, resulta mucho más lógico suponer que el Guernica es no una denuncia de la guerra, sino lisa y llanamente una obra taurina, pues taurino y mucho era su autor, y taurinos son los elementos, como el toro, el caballo del picador o el torero muerto, que pueblan el cuadro. Leídos en clave taurina, los elementos del Guernica compondrían uno de los más claros y mejores homenajes al torero sevillano muerto en Manzanares en agosto del año 1934. Estos son sus elementos y su posible o probable significado, según José Morente. Arriba, un toro altivo, serio y vigilante. Del techo pende la tenue bombilla de la enfermería. Una mano amiga trae más luz, que pide el médico entre las prisas y la sangre. A ambos lados, dos mujeres lloran separadas, la esposa y madre a la izquierda y la amante, que no pudo velarlo, solo a la derecha grita desconsolada, brazos en alto. El caballo del picador, asustado, se desboca y relincha. Desde el burladero, alguien observa la trágica escena y otro sale corriendo desde allí para atender al torero que, herido de muerte, yace tendido en la arena sujetando un estoque roto y una flor como símbolos de derrota y esperanza. José Morente detalla el enorme paralelismo entre las fotos de la muerte en la plaza de Ignacio Sánchez Mejías y las escenas del cuadro del Guernica. En conclusión, para José Morente, esto sería lo que significa el cuadro a nivel histórico y pictórico. Atento. La interpretación de las obras de arte moderno es tarea ardua y complicada, donde a veces parece que se quieren forzar las cosas en demasía. Podemos interpretar el Guernica y pensar que las mujeres y el niño representan el dolor de la población civil que sufre los efectos de las bombas incendiarias y que la figura que asoma la cabeza por la ventana, la que lleva el quinqué, representa a la humanidad impotente ante todo lo que está contemplando. Podría ser así, pero, según José Morente, no ocurre de esta manera. Más difícil es pensar que el quinqué representa o simboliza la necesidad de información y que la bombilla eléctrica es una metáfora de la Sociedad de Naciones, antecedente de la actual Organización de Naciones Unidas y de los gobiernos no intervencionistas en la Segunda Guerra Mundial. Y aún más complicado es asociar, como se hace, el toro vigilante y cubista del cuadro con el fascismo imperante en la época, tanto en Italia como en Alemania. Todas esas asociaciones, según Morente, están traídas por los pelos. Un bombardeo es un bombardeo, y una guerra es una guerra. Y este cuadro no representaría, se mire como se mire, ni una guerra, ni mucho menos un bombardeo. Es un cuadro taurino que Picasso cambió por cuestiones políticas y económicas, es decir, el cliente manda. Pero claro, decir esto hoy, actualmente, en el año 2023, con el PSOE State of Mind hegemonizando la vida política española y con el odio a la tauromaquia que existe entre la izquierda indefinida española y de otros lares, es como pronunciar una herejía ante un tribunal inquisitorial. Pero sigamos con los argumentos de Morente, o con sus conclusiones, mejor dicho. El toro representaría lo que es, un toro, y el caballo lo que es, un caballo. Las plañideras gesticulantes son plañideras, y la apenada madre con su hijo es una apenada madre con un hijo. Quizás la madre del torero, o quizás la legítima esposa, Lola Gómez Ortega. La dolida mujer de la derecha es simplemente una mujer dolida, quizás la amante oficial, Encarnación López Júlvez, la argentinita, ya mencionada antes en el vídeo, bailaora flamenca nacida en Buenos Aires, en Argentina, e íntima amiga de Lorca, o quizás no se trate de la argentinita. Según otras investigaciones, podría tratarse del otra amante de Ignacio Sánchez Mejías, en este caso, la fundadora de la revista Marie Claire, la hispanista francesa Marcelle Auclair, a la que en una ocasión fue Ignacio Sánchez Mejías a buscar a su casa en la que vivía con su esposo en París, el escritor Jean Prévost, intentando convencerla de que volviera con él a España. La bombilla es una bombilla típica de las enfermerías de las plazas de toros,
Y el quinqué es lo que es, un quinqué. Y por supuesto, el torero que yace en la arena con su estoque roto es, según Morente, el mismo diestro que fue herido de muerte en Manzanares. Como ya dije, el suceso de la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías tuvo un gran impacto en la Segunda República Española, pero fue un acontecimiento prácticamente olvidado durante la Guerra Civil. Y es que el torero muerto fue mucho más que un simple torero. El diestro Ignacio Sánchez Mejías, hombre de cultura, había estudiado bachillerato y 2 años de medicina. Era hijo de médico, además de íntimo amigo de los poetas y escritores de la generación del 27, como el ya mencionado Federico García Lorca, e incluso él mismo había escrito y estrenado obras de teatro. Fue mecenas del Premio Literario Ateneo de Sevilla. Asimismo, contaba con la amistad de escultores como Mariano Benlliure y pintores como Martínez de León y Roberto Domingo. Los que sostienen esta versión alternativa sobre el origen e historia del Guernica de Picasso aseguran que, si la versión oficial fuese demostrada como falsa, el Museo de Arte Reina Sofía no tendría realmente las visitas que hoy día tiene. No obstante, esta versión alternativa ha sido contestada desde diversos medios, incluido el propio Museo Reina Sofía. No obstante, de todos los artículos que critican esta versión oficiosa sobre el origen del cuadro, el que hemos encontrado más sintético es el artículo de Javier Aliaga, titulado El fake del Guernica de Picasso, publicado en navarra.com el 17 de marzo del año 2019. ¿Qué expone aquí Aliaga para criticar la versión taurina alternativa que hemos ofrecido? Atentos porque esto es lo que dice. Aliaga afirma, como hemos expuesto anteriormente, que el cuadro fue encargado en enero de 1937, en plena Guerra Civil Española, y gobernando la zona republicana el socialdemócrata Francisco Largo Caballero. Pero Aliaga niega que Picasso empezara a trabajar en el cuadro nada más recibir el encargo. Afirma también que el cuadro fue una donación de Picasso a la Segunda República Española, y su pago tenía como objeto cubrir gastos como la mudanza a otro estudio, pues el lienzo, por sus dimensiones, no cabía en el estudio inicial de Picasso en París. Según Aliaga, el encargo del cuadro se hace en enero de 1937, pero el primer pago de 50.000 francos no se hace hasta mediados de mayo, y el segundo pago se hizo a finales de ese mismo mes. Según la carta de Max Aub, la única prueba escrita de aquellas transacciones financieras, Picasso recibiría efectivamente un pago de 150.000 francos poco antes del 28 de mayo de 1937, fecha en la que se firma la carta. De lo que no quedan pruebas directas es de cuándo se hizo efectivo el primer pago de 50.000 francos, que según otras fuentes se hace en enero de ese año, poco después de que aceptara el encargo. El propio Aliaga expone sus sospechas sobre la autenticidad de esa carta de Max Aub, explicando que había datos falsos en la misma, ya que Araquistain había presentado su dimisión como embajador en Francia el 21 y el 27 ya se había nombrado nuevo embajador a Ángel Osorio. En cualquier caso, la carta de Max Aub era tremendamente importante para la Segunda República Española, porque era el único documento que le otorgaba derechos de propiedad sobre el cuadro, y sirvió para certificar tanto la titularidad como los derechos económicos derivados de la misma con motivo de la exposición itinerante que llevó al cuadro a poder exponerse en varias ciudades europeas hasta enero de 1939. También afirma Aliaga que el cuerpo que puede verse tendido y descuartizado en la parte baja del lienzo no es un torero, sino un guerrero, ya que su espada no es un estoque torero, sino una espada clásica de guerra antigua, algo que se notaría por su empuñadura. No obstante, admite Aliaga que en el cuadro no encontramos representado ningún avión, ni ningún bombardeo realmente. Cuando en 1952 Picasso pintó La guerra y la paz, mural de la capilla del castillo de Vallauris, sí aparecen en este imágenes bélicas, cosa que en el Guernica no. No obstante, en 1947, el propio Pablo Picasso, en una entrevista que refiere a Aliaga, declaró sobre el Guernica lo siguiente, unas palabras de Picasso que realmente no resuelven el misterio, o no resuelven lo que se ofrece, o mejor dicho, no niegan lo que la versión oficiosa taurina dice sobre el origen del cuadro. Pero citemos a Picasso. El toro es un toro, el caballo es un caballo. Es necesario que el público, los espectadores, vean en el caballo, en el toro, símbolos que interpreten como ellos los entiendan. Que el público vea aquello que quiere ver. Y otro dato importante que Aliaga refiere en su artículo
es que el Guernica se parece muchísimo, en su versión, eso sí, cubista, a un aguafuerte pintado por el propio Picasso en el año 1935 y llamado Minotauromaquia. Podéis verla a continuación, sacad vuestras propias conclusiones. Siguiendo a Aliaga, Picasso no pudo empezar a pintar el cuadro hasta que estuvo en el nuevo estudio en el 7 de la calle Grands Augustins, dadas las dimensiones del lienzo. El contrato de alquiler del estudio no se formalizó hasta febrero, y el primer pago se hizo en marzo. De hecho, la exposición se retrasó al 25 de mayo, pues inicialmente iba a ser el 1 de mayo, solo 4 días después del bombardeo de la ciudad española de Guernica por parte de la aviación nazi alemana. El bombardeo alemán de la ciudad española de Guernica ocurrió el 26 de abril, como dije antes. El comisario español de la exposición, José Gaos, le envió una carta a Picasso comunicándole la prórroga de la exposición y metiéndole prisa para terminar el cuadro lo antes posible. En la propia carta aparecen las siguientes palabras de Gaos: nuestro gobierno y nosotros tenemos el más decisivo y comprensivo interés porque nuestro pabellón abra en la misma fecha. Me permito esperar que el 25 de mayo su gran lienzo esté terminado. El primer boceto del lienzo se terminó el 1 de mayo, 4 días después del bombardeo. El 11 de mayo Picasso ya había terminado un total de 22 bocetos. Ese día, Dora Maar fotografió el primer estado del lienzo. En cualquier caso, el pabellón español de la exposición no se abrió hasta el 12 de julio de 1937. ¿Y quién le puso título al cuadro? Según Aliaga, no fue, como dije antes al principio del vídeo, el delegado de la Generalidad de Cataluña que se encontraba en la Exposición Universal de París, sino que fueron conjuntamente y en un momento de borrachera varios amigos de Picasso conocidos como los bobos, en francés acrónimo de burgueses bohemios, que eran los escritores José Bergamín y Christian Cervos y los poetas Paul Eluard y Julián Larrea. Este último, Larrea, afirma en un libro lo siguiente, cito: «Guernica», exclama alguno. Tal vez fue Paul Eluard, que componía por entonces su Victoire de Guernica. Tal vez Christian Cervos, el director de Cahiers d'Art. Tal vez los dos en mancomún, como adelantados de una voz de pueblo que enseguida Picasso hará suya. Así, al menos se lo oyó pronunciar quien esto escribe antes de que al cuadro se le asignara título. Guernica, de este modo, voce populi, el nombre de la villa vasca se ha incorporado a la historia de las artes. En cualquier caso, la denominación del cuadro ya aparece en la famosa carta de Max Aub, fechada un mes después del bombardeo, carta cuya autenticidad, insisto en esto, el propio Aliaga pone en cuestión. Poco menos de un mes después, el 18 de junio, Picasso afirma esto en una entrevista para El Pueblo, un diario valenciano. En él niega unas declaraciones al Diario de la Marina, periódico cubano, en el que supuestamente dijo que el patrimonio artístico español corría peligro debido a la barbarie roja. También tomó partido por la Segunda República y aceptó su nombramiento como director del Museo del Prado. Por cierto, museo inaugurado en el año 1819 por el rey Fernando VII. En definitiva, en el diario El Pueblo, Picasso afirma lo siguiente, y cito: «Actualmente estoy pintando para el pabellón español de la Exposición de París un gran paneu que lleva el título trágico de Guernica y una colección de aguafuertes titulada Sueño y mentira de Franco. En ellos está perfectamente reflejada mi opinión sobre la casta militar que ha hundido a España en el dolor y la muerte. Durante años el cuadro estuvo en el MoMA, el Museo de Arte de Nueva York, así hasta el año 1981, que regresó a España, cumpliéndose así la voluntad de Picasso de que su cuadro más famoso regresara a España una vez que las libertades públicas fuesen restablecidas en su nación de origen. Y desde entonces sigue el cuadro en España, en el Reina Sofía de Madrid». Dicho todo esto, ¿se puede afirmar que la crítica de Aliaga a la versión oficiosa sobre el origen e historia del Guernica no es una crítica adecuada? O mejor dicho, ¿la crítica de Aliaga a la versión oficiosa es sostenible? Parecida a la crítica de Aliaga es la crítica de medios como Maldita.es, que trató de, entre comillas, refutar el supuesto fake del origen taurino del cuadro de Picasso. Pero Maldita.es, al igual que su extensión Maldito Bulo, no va al fondo de la cuestión, sino que se ocupa de criticar cuestiones anecdóticas o superficiales, exponer datos y fechas claramente falsos asignándoles a la supuesta versión alternativa para luego refutarlos y afirmar que conocían la inspiración de Picasso para pintarlo o el momento en que le dio el título con que es conocido. El pasado 8 de julio del año 2019, Maldita.es publicó un texto en la misma línea que Aliaga
y añaden al final este párrafo. Desde el Museo Reina Sofía nos cuentan que se inspiró en los bombardeos de la aviación alemana sobre Guernica, conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías publicadas. Sin embargo, en la ficha de la obra admiten que no contienen ninguna alusión a sucesos concretos, sino que por el contrario constituyen un alegato genérico contra la barbarie y el terror de la guerra. ¿Qué podemos concluir de todo lo expuesto hasta ahora? En primer lugar, que parece ser que a Picasso le encargaron el cuadro en enero del año 1937, cuando todavía faltaban 3 meses para que se produjera el bombardeo nazi de la ciudad española de Guernica, ocurrido durante la Guerra Civil Española. Picasso evidentemente no podía predecir el futuro, así que le puso el título del cuadro que todos conocemos una vez que había ocurrido el bombardeo, evidentemente. Tanto el inicio de la Exposición Universal de París, así como el pabellón español de la misma, retrasaron su comienzo. La inauguración de la Expo pasó del 1 al 25 de mayo y la del pabellón se retrasó hasta el 12 de julio. En 1935 existía el aguafuerte Minotauromaquia, muy parecido al Guernica, y que podría haber servido de inspiración para el mismo cuadro, solo que cambiado el título. Ahora bien, ¿podemos afirmar con seguridad que el cuadro más famoso de Pablo Picasso, el Guernica, es un cuadro en origen taurino inspirado en la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías? ¿Podemos afirmar también con seguridad que Picasso recibió mucho dinero por cambiar de nombre al cuadro que originalmente era un cuadro taurino y que lo cambió para convertirlo en pura propaganda antifascista y antifranquista? Nosotros solo transmitimos en este vídeo la información que hay hasta ahora, pero dejamos, como siempre, a vosotros que veis este vídeo, que saquéis vuestras propias conclusiones. Aquí está la información, haced con ella lo que consideréis oportuno. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.